Buenas tardes con todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan José Portal Villanueva y bueno, en esta oportunidad IFMCA-UNC a través del comité de SCOMI les trae la ponencia titulada de Caja en Isquemias como parte del curso de caja que hemos estado desarrollando, para lo cual contamos con la colaboración del doctor Carlos Ramos Godoy, quien es docente en CAXMedic, coach en USAMedic y miembro titular de AMEVAC, a quien le agradecemos por aceptar nuestra invitación y de esa manera hacer posible esta actividad. Buenas tardes, doctor, y bueno, bienvenido. La sala es toda suya. Bueno, buenas tardes, chicos. A ver si me permiten compartir mi pantalla porque salí. Como le decía, ¿no? El electrocardiograma es uno de los temas que debemos dominar porque en cualquier momento vamos a tener un EKG en nuestras manos y es simplemente teniendo la noción básica podemos llegar a un diagnóstico como por ejemplo una isquemia o un infarto. No sé si me pueden permitir compartir mi pantalla. Sí, doctor, un momentito. Bueno, entonces en esta oportunidad voy a hablar de EKG en isquemias. ¿Cómo lo haríamos en las isquemias, nuestro electrocardiograma? ¿Okay? Miren, primero hacer un breve repaso de cómo se da la circulación a nivel del corazón, porque es importante para ver en qué derivadas, por ejemplo, vamos a observar si es que hay una elevación, no hay una elevación del segmento ST, y esto se relaciona mucho con cuál de las arterias es la que está obstruida, y recuerden, la que se obstruye con mucha mayor frecuencia es la arteria descendente anterior, ¿no es cierto? Bien, y tenemos acá la arteria, el tronco de la coronaria izquierda, el tronco de la coronaria derecha, a la vez el tronco de la coronaria izquierda va a dar a la circunfleja y a la descendente anterior, pues, ¿no? Y cada uno de estos de acá va a tener su irrigación, cada pared del corazón va a tener su irrigación respectiva. Por ejemplo, el septum va a estar irrigado por la arteria descendente anterior, ¿no es cierto? Principalmente sus 2/3 anteriores, pero también va a estar irrigada por la cara anterior, la arteria descendente anterior. ¿Y cómo se da la irrigación? La irrigación es lo contrario a la inervación, es decir, la irrigación se da desde el epicardio hasta el endocardio en esta dirección, mientras que la inervación es completamente al revés. La inervación se da desde el endocardio hasta el epicardio, ¿no es cierto? En ese sentido va a ir la despolarización, ¿recuerden? Bien, entonces lo que tenemos acá es la irrigación arterial. Acá tenemos un corazón que está en diástole y acá tenemos un corazón que está en sístole. ¿En qué momento se produce, digamos, la llegada de oxígeno al músculo cardíaco? En la diástole, ¿no es cierto? En la diástole. En la diástole es donde se va a alimentar el corazón, entonces, ¿no? Y en la sístole es donde va a haber ya el retorno más bien venoso hacia el corazón. ¿Y qué pasa si es que hay una obstrucción, como el trayecto sanguíneo va desde el epicardio hasta el endocardio? Si es que hay una obstrucción a este nivel, se llamará una obstrucción epicárdica, ¿no es cierto? Si es que hay una obstrucción más bien en la parte inferior, se le llamará una obstrucción subendocárdica, porque está cerca del endocardio. Entonces, de ahí es que vamos a sacar las definiciones primero. Subepicárdica y subendocárdica. Lesión subepicárdica está la que está más afuera, ¿no es cierto? Y lesión subendocárdica, la que está más adentro. A simple vista nada más podemos nosotros determinar cuál es la que va a generar mayor daño, la subepicárdica o la subendocárdica. La subepicárdica, ¿no es cierto? Porque prácticamente es como si estuvieras obstruyendo a todo el tronco de esta arteria en su parte inicial. Por eso también a la isquemia subepicárdica se le denomina transmural. ¿No es cierto? Transmural. Mientras que si la obstrucción se da al nivel, digamos, del subendocardio, ya es la parte terminal de la arteria y va a haber una lesión subendocárdica. Y esto de acá se va a determinar en el electrocardiograma, ¿no es cierto? Que lo vamos a ir mencionando. Cualquiera de estas lesiones o de estas obstrucciones se va a producir
por una ruptura de placa generalmente en los llamados síndromes coronarios agudos, donde vamos a tener un trombo no oclusivo o un trombo oclusivo, ¿no es cierto? Y recuerdan que debemos pedir un electrocardiograma en los primeros 10 minutos y luego repetir cada 15 minutos. Entonces, este trombo no oclusivo te va a producir un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y un síndrome coronario agudo, pero con elevación del segmento ST. ¿Ok? Ahora, si es que tenemos este trombo, ¿no es cierto? Vemos igual el electrocardiograma, pero la troponina está normal, simplemente hablaríamos de una angina inestable, pero si hablamos de troponina elevada, un infarto sin elevación del segmento ST. Y acá, cuando tenemos el segmento ST elevado, el 100% de la troponina va a estar elevada y estaremos hablando de un infarto con elevación del segmento ST. Entonces, el EKG es un medio diagnóstico para llegar a un probable infarto agudo de miocardio. Obviamente que al final tendremos que confirmarlo con las troponinas, ¿ya? Que hay una lámina por ahí para recordar. Entonces, tenemos acá los dos tipos de infarto que vamos a tener, sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. Pero antes de hablar de estas elevaciones, ojo que tenemos tres cosas que ver. Acá la alteración eléctrica que hay a nivel del corazón. Miren, eso de acá vamos a representar que es la pared del corazón. Esta es la que está al epicardio y esta es la que está al endocardio. ¿Ok? Entonces decíamos que el flujo arterial va del epicardio hacia el endocardio, ¿no es cierto? Va del epicardio hacia el endocardio. Y por el otro lado, la inervación va al revés, del endocardio hacia el epicardio. Esa es la inervación. Y la despolarización se hará en ese mismo sentido, la despolarización, ¿no es cierto? Entonces la despolarización va a ir desde el endocardio hacia el epicardio. Y la despolarización de los ventrículos, por ejemplo, está dado ¿por qué, doctores? Por el complejo QRS. Pero cuando nosotros tenemos aquí a este nivel alteración del segmento ST, alteración de la onda T, o a la aparición de la onda Q, pero principalmente a nivel del segmento ST y de la onda T, estamos ante quién? Ante, digamos, el trastorno a nivel de la repolarización. Es decir, el trastorno se produce a nivel de la repolarización, ¿ok? Por lo tanto, miren, si es que tenemos una oclusión a este nivel, a nivel del subepicardio. Acá tenemos subepicardio. Ahí se encuentra la oclusión, ¿no es cierto? Y ahí es donde viene, primero, recuerden que primero vemos la isquemia. Isquemia subepicárdica. Y el otro tenemos la isquemia subendocárdica, ¿ok? Lo primero que ocurre cuando se produce una oclusión de placa a este nivel viene a ser la disminución de oxígeno, la disminución del flujo de oxígeno y por lo tanto va a haber trastornos a nivel de la repolarización. Entonces, ¿qué va a producir este de acá? Mira, la lesión es a nivel del subepicardio, la despolarización es en este sentido, pero ¿en dónde está el trastorno? Habíamos dicho, en la repolarización. La repolarización lo vamos a hacer de color celeste. Ese viene a ser la repolarización. La repolarización es en sentido inverso, doctores. Eso quiero que me entiendan. Por eso es que vamos a explicar qué se va a formar entonces en el electrocardiograma. Acá vemos, ya decíamos que hay una oclusión a nivel del subepicardio y hay un trastorno de la repolarización. Entonces, ¿qué va a haber? Mira, recuerda que las ondas T, la isquemia se observa en la onda T, por si acaso, ¿ya? La lesión es en el segmento ST y la necrosis es a nivel de la onda Q. Las T recuerda que son mentirosas. Son mentirosas. Entonces, si son mentirosas, si me dicen subepicárdico, subepi hacia arriba, me está hablando hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, la onda T, ¿hacia dónde va a ir? Hacia abajo. Ya, la onda T va a ir hacia abajo. Ahí está. Entonces, esa va a ser la onda T, isquemia subepicárdica.
Y la isquemia subendocárdica va a ser todo lo contrario, ¿no es cierto? Y ahora te voy a explicar por qué se va a producir esa onda T positiva y picuda. Mira, entonces acá en el subepicardio había una alteración a nivel casi superficial, ¿no es cierto? Entonces hay una alteración de la repolarización, pero ¿de la repolarización en qué parte? En la parte inicial de esta repolarización, ¿no es cierto? Entonces, como hay alteración a nivel de esta parte donde empieza la repolarización no empieza en ese sentido cuando este músculo está dañado, sino la repolarización se hace en este sentido. Y como la repolarización se hace en este sentido, se va a formar la onda T negativa. ¿Ok? Entonces, porque hay una, ¿qué va a provocar? Entonces, provoca retraso en la repolarización a nivel del epicardio, la isquemia subepicárdica. ¿Ok? Bien. Pero, ¿qué pasa si es que más bien la oclusión se da más profundo, es decir, a nivel subendocárdico? Si se da a nivel subendocárdico, la repolarización va a ser las flechas celestes, ¿no es cierto? Pero va a demorar más. Y como va a demorar más, igual va a ser positiva porque esa es la dirección correcta. La dirección correcta es la que le da positividad. Entonces, va a tener la dirección correcta, pero se va a retrasar. Y por eso es que se hace un poco más picuda, ¿ok? Porque se retrasa la repolarización. Entonces ahí tenemos la isquemia subendocárdica y la isquemia subepicárdica, ¿ya? Este es subepicárdico. Muy bien. Y luego, después que se produce la isquemia, se producirá la lesión, ¿no es cierto? Luego se produce la lesión del mismo nombre. Y la lesión se ve a nivel del segmento ST en ambos. Y yo les voy a decir que se acuerdan de una manera sencilla. ST es sincero, ST de sincero. Es decir, si me dice que es una lesión subepicárdica, el ST, ¿hacia dónde va a estar? Hacia arriba. Lesión subepicárdica. Recuerdan que yo les dije, subepicárdica es sinónimo de transmural. Miren esto de acá. Es sinónimo de transmural, todo. Es más grave, pues, ¿no? Claro. Sinónimo de transmural. Por eso que el segmento ST está desplazado hacia arriba. Mientras que la otra, esto de acá, si lo queremos nosotros representar, viene a ser la subendocárdica, ¿no es cierto? Acá este es el endocárdico. Donde no es todo, pero es la parte más profunda. Es la parte más profunda. Por lo tanto, el segmento ST va a estar hacia abajo. ¿Ok? Y ya después, con el tiempo, pasadas las 7 horas, ¿no? Algunos consideran mayor a 2 horas nada más, incluso que puede aparecer ya la onda Q. Recuerda que la onda Q te indica, es necrosis, doctor. ¿Ya? Prácticamente hemos hablado cómo se va a ir formando el electrocardiograma en estos pacientes que tienen una isquemia primero, luego una lesión y luego una necrosis. Entonces, mira, acá lo tenemos. Primero vemos la isquemia. ¿Y la isquemia en qué lo vemos? Con la onda T. La lesión lo vemos con el segmento ST. Y la necrosis lo vemos con la onda Q. Obviamente tiene que cumplir algunos criterios esta onda Q, porque vamos a encontrar ondas Q normal, ¿no es cierto? Entonces, mira, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Isquemia, ya. ¿Dónde se produjo la isquemia? Si es que es, habíamos dicho, subepicárdica, la onda T era negativa. Si es que es endocárdica, la onda T era picuda, por ejemplo, ¿no? Elevación del segmento ST, generalmente es de forma convexa, ya es de forma convexa, eso es lo que lo diferencia de la pericarditis. La pericarditis también se produce elevación del segmento ST, es una elevación difusa, pero es cóncava hacia arriba, a diferencia del infarto que es convexa hacia arriba. Y otra de las características que lo diferencia del infarto es que en el infarto son derivadas consecutivas, ¿no es cierto? Derivadas de una cara nada más, mientras que la pericarditis es una elevación difusa del segmento ST. Y las ondas Q patológicas, ¿no es cierto? Entonces, estas ondas Q patológicas tienen que cumplir algunos criterios. Por ejemplo, que la onda Q sea mayor a un cuadradito, ¿ya? Mayor a un cuadradito de ancho. Y que su voltaje
¿Y un cuadradito cuánto valía, doctores? 0,04 segundos, ¿no es cierto? O que su voltaje sea mayor a un cuarto de la onda R, ¿ya? Mayor a un cuarto de la onda R, ¿no es cierto? O que haya ondas Q, por ejemplo, en las que no se evidenciaban anteriormente. Por ejemplo, en la derivada V1, V3, ¿no? En esas derivadas, de repente que haya las ondas Q. Esas son las llamadas ondas Q patológicas. Miren, doctores, acá en la parte inferior. Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, infarto con elevación del segmento ST. Isquemia subendocárdica, isquemia subepicárdica, ¿no es cierto? Entonces, subendocárdica, acá dice lesión, ¿no es cierto? Lesión y acá dice isquemia, ya. Entonces, ¿qué hay una lesión? Recuerden que primero es la isquemia, segundo es la lesión y tercero es la necrosis, por si acaso. Entonces, en la isquemia, recuerden, la isquemia lo vemos con las ondas T, y me dice subepicárdica, la T es mentirosa, por lo tanto, la T subepicárdica, lo contrario, ¿no es cierto? Es decir, la onda T está hacia abajo. Y la lesión subendocárdica, la lesión recuerda que se ve en el ST, es decir, lo vamos a ver el segmento ST. Subendocárdica, como que está hacia abajo, ahí está, ¿no es cierto? Y miren esta proyección que se va formando acá, donde tenemos esta lesión subepicárdica, por ejemplo. La lesión subepicárdica también lo podemos llamar transmural, les había dicho, ¿no es cierto? Tenemos acá en minutos, lo primero que va a producir es a nivel de la onda T, cambios a nivel de la onda T. En segundo lugar, se va a producir cambios a nivel del segmento ST, que se va volviendo convexo, recuerden. Y mayor de las 7 horas, ¿no es cierto? Algunos consideran, como le dije, mayor a las 2 horas nada más, hay aparición de la onda Q. Entonces, esa es la evolución, igual acá, esa es la evolución que se va a ir produciendo a nivel del electrocardiograma. Este es un EKG normal. Este EKG normal, hay una disminución del flujo sanguíneo y se va a producir una isquemia, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, ¿qué sería? Una isquemia subepicárdica, ¿no es cierto? Luego se produce una injuria, y al final, o una lesión, si tienen, y al final se produce ya la necrosis, donde aparecen las llamadas ondas Q, ¿ok? Es sumamente fácil el electrocardiograma de una isquemia y de un infarto. Entonces, es importante saber las paredes, ¿no es cierto?, de cada uno, la pared anterior, pared septal, pared lateral, pared inferior, pared posterior de cada una de las cavidades ventriculares, y en qué derivada se va a evidenciar esta elevación del segmento ST principalmente. Y acá tenemos a su costado vasos involucrados, los cambios que se van a producir a nivel del electrocardiograma, que ya lo hemos estado viendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que viene? Esto de acá, recuerden, doctores. Por ejemplo, en las preguntas de examen, clásicas preguntas que te hacen es ¿en qué derivadas es, por ejemplo, la pared anterior, la pared septal, la pared posterior o la pared inferior? ¿No es cierto? ¿Y qué vaso está involucrado? Entonces tenemos acá, por ejemplo, mira, la pared anterior, vemos V2, V4, la pared septal V1, V2, mira. La mnemotecnia es sal, ¿ya? Yo siempre les enseño esta mnemotecnia, sal. S de septum, A de anterior y L de lateral. ¿Sal para qué? Para las Vs, son por si acaso, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Entonces, la parte septal lo ves en las derivadas V1, V2, la cara anterior lo ves en V3, V4, y la cara lateral, pero es la lateral baja, que lo ves en V5 y V6. Ahí está, la cara lateral baja, V5 y V6. Porque la cara lateral alta, la cara lateral alta, lo ves en 1 y AVL. ¿No es cierto? Y a la vez esta pared lateral, ¿quién está comprometida? Mira, la arteria circunfleja. Y en la parte septal, la arteria descendente anterior, sus ramas septales. Y en la pared anterior también, la arteria descendente. Por lo tanto, se entenderá si es que hay una oclusión de la arteria descendente anterior,
habrá manifestaciones electrocardiográficas, elevación del segmento ST en las derivadas V1 a V4. Es decir, un infarto podemos llamarle anteroseptal, ¿no es cierto? Entonces, ese toma el nombre, infarto anteroseptal. O infarto lateral, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien. En la pared inferior, o también denominado en la cara diafragmática, ¿en qué derivadas lo vamos a ver? En las derivadas 2, 3 y AVF. En esas derivadas de acá, 2, 3 y AVF, en la cara diafragmática. Pero recuerda, la cara diafragmática es una rama de la arteria coronaria derecha. Entonces, tenemos que descartar, cuando tenemos un infarto o cuando observamos un infarto a nivel de la pared inferior, tenemos que descartar que haya sido el tronco de la arteria coronaria derecha. Es decir, también tenemos que ver las derivadas posteriores. ¿Y cuáles son las derivadas posteriores? V7 y V8. Pero no lo observamos esas derivadas porque tenemos hasta V6. Lo puedes tener, sí, pero solamente tenemos hasta V6. Entonces, ¿qué observamos acá? Las derivadas anteriores, V1 y V2. Pero lo tenemos que ver es la inversa, lo contrario, es decir, un descenso más bien del segmento ST. Por eso ten cuidado en tu pregunta. En tu pregunta no vaya a ser que te den en las derivadas 2, 3 a VF y por ahí te den V1 y V2, está inverso. Entonces, ¿cómo se llama ese infarto? Infarto ínfero-posterior o posterior-inferior, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá en la pared posterior V1 a V4, bueno, ahí está, pero ¿qué vamos a ver acá? Mira, onda R elevada, pero más bien depresión del segmento ST, ¿ok? Eso es lo que hay, depresión del segmento ST, es lo que se ve en espejo, ¿no? Y acá te dan un tip, te dice, la derivación a VR, bueno, es del lado derecho, ¿no? No es diagnóstica y no muestra cambios. Los infartos pueden involucrar diferentes paredes y si afectan las derivadas anteriores y laterales, el infarto es anterolateral, ¿no? Muy bien. Entonces, doctores, acá observamos algunos electrocardiogramas. Este es algo corto, ¿eh? O sea, no es para extendernos demasiado también, una clase máximo de media hora, creo. Entonces, mira, acá observamos, por ejemplo, el electrocardiograma donde hay un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, no donde más bien hay descenso del segmento ST horizontal en V2 a V4. Dicen, ¿no? Acá están, V2, V3, V4. Ahí está, ¿no es cierto? Descenso del ST, que se presenta como morfología pendiente horizontal. Para esto, doctores, ustedes ya tendrían que haber aprendido la lectura correcta de un electrocardiograma. ¿Y cuál es la lectura correcta de un electrocardiograma? Lo primero que hacen es hallar la frecuencia cardíaca. Bueno, acá no podemos hallar la frecuencia cardíaca porque nos muestran una sola derivada. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hallar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo está este paciente con su frecuencia cardíaca? Lo segundo, tienen que hablar del ritmo, ¿no es cierto? Ritmo. Es decir, entre cada onda R tiene que ser la misma longitud que haya entre cada onda P, ¿no es cierto? Igual con la siguiente. Y que después de la onda P, tiene que venir el complejo QRS, también para que sea de ritmo sinusal, pues, ¿no? Para que sea de ritmo sinusal. Y la otra es que la onda P sea positiva en la derivada 2 y que sea negativa en la derivada VR, por si acaso son cosas que se tienen que ver, ¿ya? Una vez que vemos la frecuencia, vemos el ritmo, ahí vamos a evaluar en este orden cómo se va construyendo más o menos el electrocardiograma. Luego se evalúa la onda P, ¿no es cierto? Luego de la onda P se evalúa el intervalo PR, luego se evalúa después del intervalo PR, recuerda que acá la patología frecuente donde encontramos una onda delta es la de Gold-Parkinson-White, ¿recuerdas? Después de esta onda, de este intervalo PR que evaluamos, el complejo, la despolarización ventricular, el complejo QR, ¿cierto? Todo esto de acá. Vemos la despolarización, si que tu QR corto, QR ancho, si que hay cambios o no hay cambios, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué vamos a observar de esto? Observamos el segmento ST. Ahí recién viene el segmento ST y la onda T, es decir, la repolarización, ¿no? Entonces, en ese orden tienes que, porque si es que no, se te va a escapar muchas patologías, se te va a escapar bloqueos, se te va a escapar síndromes de preexcitación, etcétera,
¿ya? Y al final lo que se evalúa ya viene a ser el intervalo QT, así que es un intervalo QT corto, un intervalo QT largo, ¿bien? Por ejemplo, acá tenemos un electrocardiograma. ¿Qué tenemos que ver? Entonces, por ejemplo, bueno, veríamos su frecuencia cardíaca, pues no me ayuda mucho, porque no hay los cuadraditos grandecitos y los cuadraditos pequeños. Bueno, pero más o menos, digamos que son ahí más o menos los cuadraditos. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué hacíamos? 300 entre 4, ¿no? 300 entre 4, más o menos te sale 75 su frecuencia cardíaca de este paciente, ¿no? Más tienes que ver que sea rítmico. Su onda P, correcto, está la onda P presente acá, está presente, la onda P está presente, ¿cierto? Y en la derivada VR, ¿la onda P es negativa? Sí, es negativa en la AVR, acá está, es negativa la onda P. Muy bien, después de la onda P, ¿le sigue un complejo QRS? Sí, perfecto, es rítmico, muy bien. La onda P es normal, de morfología normal, claro, la onda P recuerda que mide 2.5 para arriba y 2.5 a la derecha, ¿no es cierto? Hasta 0,12, ¿no? Bien. Entonces, luego, ¿qué evalúas? El intervalo PR. Dices, su intervalo PR está bien o está mal, ¿no es cierto? 0, esto de acá, más o menos, que tiene una distancia de un cuadradito acá y acá 2 cuadraditos, más o menos, hasta 3 cuadraditos, ¿no? Hasta 0,2, que va a medir este intervalo PR, ¿ya? Muy bien. Entonces, está todo normal, no hay alguna delta por ahí. Mira, sabes, sobre todo te vas a evaluar y evalúas el 2, ¿no es cierto? Porque es el que... ¿Por qué evalúas el 2? Porque más o menos a nivel del 2 es donde se encuentra casi paralelo, digamos, se encuentra el eje. Por eso es que se evalúa. Por eso es que en tu electrocardiograma habrás visto que el 2 sale completito abajo, ¿no? Para que lo evalúes. ¿Bien? Entonces ahí está. No hay ondas delta, por ejemplo, no hay PR corto, etcétera. Ya, muy bien. Después vas y ves el complejo QRS. El complejo QRS, ahí está el complejo QRS a nivel del 2. Ya, el punto J, acá lo encuentras elevado. Bueno, el Q está bien, el R está bien. QRS, bueno, el punto J ya está elevado acá. Este es el punto J, recuerda donde termina la despolarización. Acá el punto J está muy abajo, por ejemplo, el punto J también está, esto de acá es el punto J, ¿no? Mira acá. Entonces, ahí es donde estás viendo cambios electrocardiográficos. Pasas un poquito después del complejo QRS, pasas al segmento ST, y en el segmento ST es donde ves todo el cambio, que hay una elevación del segmento ST, a nivel de 2, a nivel del 3, a nivel de la VF. Ahí está, hay elevación de esos segmentos. 2, 3, AVF, ¿no es cierto? 2, 3, AVF. El 2 es el que siempre sale en la parte inferior, que había dicho, ¿no? Y vemos en otro más donde está elevado, ¿no? No hay otra elevación, ¿ya? No hay otra elevación. Entonces, hay 2, 3 AVF. Pero, si es que no hay otra elevación, pero acá estamos viendo puntos J invertidos, perdón, puntos J muy abajo, ¿no es cierto? Es decir, estamos viendo disminución del segmento ST, descenso del segmento ST en V1, V2, a ver, V3, V3 también un poco, sí, pero ¿en dónde se ve más? V1 y V2. Entonces, doctores, este será un infarto a nivel inferoposterior, si te das cuenta, ¿no es cierto? Entonces, así es que vamos a analizar, o así es que se tiene que analizar un electrocardiograma, ¿bien? Ya pues, acá tenemos otro electrocardiograma, bueno, ya explicamos más o menos el orden, y vemos un infarto de la parte, un infarto o de miocardio inferior, ¿no es cierto? Del ventrículo derecho, por ejemplo. Vemos 1, 2, 3, AVR, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el 2, el 3, el AVF, donde está alterado, ya donde está alterado. Bien, y digamos que no siempre se pide estos de acá, el VR3 y el VR4. Se puede pedir, sí, cuando tenemos un infarto de cara inferior, porque como te dije, puede estar comprometido el lado derecho, ¿no es cierto? Todo el tronco de la coronaria derecha, ¿ya? Como te dice acá, se observa elevación del segmento ST que muestra la afectación del ventrículo derecho, ¿no? Igual acá, por ejemplo,
2 igual 2, 3 AVF es un infarto ínfero, pero también es posterior, porque en V1 y V2 vemos descenso, incluso en V3 y también en V4, ¿no? Bien. ¿Podemos pedir V7 y V8? También te dije, ¿no es cierto? Y ahí es donde vamos a observar, sí, elevación del segmento ST, pero no siempre se pide. Muy bien. Y acá como un resumen, doctores. A ver. Mira, acá tenemos las distintas arterias comprometidas, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la arteria descendente anterior, que es la principal que se obstruye. En la parte septal, ¿quién vemos? V1 y V2. En la parte anterior, V3 y V4. Es decir, la oclusión de esta arteria descendente anterior te puede dar alteración del electrocardiograma a nivel de V1 a V4. Es decir, un infarto anteroseptal, ¿ok? Bien, en la arteria circunfleja puede afectarse la parte alta o la parte baja, ¿ya? La parte alta, un infarto lateral alto, V1, perdón, 1 y AVL, lateral baja, V5 y V6. Bien. Y a este nivel, a nivel de la arteria descendente posterior, ¿no es cierto? De la arteria descendente posterior, vamos a ver que hay problemas a nivel de la cara diafragmática, 2, 3, AVF, ¿cierto? O cara inferior. Y posterior, pues que lo vemos V1 y V2, pero de manera, como te dice ahí, especular, de manera inversa, en V1 y en V2 principalmente. Ok, entonces recuerda que siempre que nos encontramos ante una elevación del segmento ST en la cara inferior, debemos realizar rápidamente un EKG incluyendo las derivadas derechas. Bueno, se puede incluir, pero observa las derivadas V1 y V2, ¿no? A fin de poder diagnosticar precozmente una posible afectación del ventrículo derecho que raramente se produce de manera aislada y prácticamente siempre está asociada a un infarto inferior. ¿Ya? Y este es como un tip nada más para recordar que una elevación persistente de segmento ST, más allá de los 6 meses posinfarto, ¿en qué debemos sospechar? En un aneurisma ventricular, que ha sido preguntita de examen por ahí, ¿ya? Área del tejido infartado que se queda adelgazada, fibrosada, dilatada y cuya movilidad es nula, ¿no? Aquinética. Ojo que estos infartos te complican con extrasístoles ventriculares, ¿no es cierto? Extrasístoles ventriculares. Principal causa de muerte prehospitalaria, pregunta de examen, principal causa de muerte prehospitalaria son por estas extrasístoles, ¿ok? Antes que llegue al hospital. ¿Y cuál es la principal causa de muerte? Una fibrilación ventricular, ¿ok? Y la causa de muerte a nivel hospitalaria o también tardía es de causa mecánica, es de causa eléctrica. La causa de mortalidad hospitalaria tardía es la insuficiencia cardíaca, la ICC, ¿cierto? Bien, ¿y qué te puede dar otras complicaciones este infarto agudo de miocardio? Como el aneurisma, pues, ¿no? Es decir, la pared queda debilitada. Y yo te digo, doctor, entonces, mira, si acá tienes un ventrículo, y ahí se produjo el infarto. Y acá tienes otro ventrículo y este fue el infarto. ¿Cuál es el que te produce más arritmias? No sabes. ¿Por qué? Porque este de acá pudo infartarse la zona más arritmogénica que puede tener este corazón, este ventrículo, y te produce muerte. Mientras que este de acá se afectó bastante, pero ok, se afectó bastante nada más, se debilita la pared y te puede dar insuficiencia cardíaca, sí, pero no te da arritmia, por ejemplo, porque no es una zona tan arritmogénica como este de acá, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, eso tienes que recordar. Recuerda que un infarto del 25% te produce edema agudo de pulmón y mayor a 40% te produce shock cardiógeno. Y mira, esto de acá tiene que ir de la mano con el electrocardiograma, doctores. Ya tiene que ir de la mano. Tú tienes que pedir rápidamente las llamadas marcadores, ¿no es cierto? Las troponinas. ¿Cuál es el primer marcador que se eleva? Obviamente viene a ser la mioglobina, pero es muy inespecífica. Se inicia a la hora nada más y se normaliza a las 24 horas. Yo me acuerdo de la mioglobina de la regla 1 por 1. A la primera hora se va a elevar y se normaliza al primer día. ¿Cuál es el que ha sido pregunta de examen? Las troponinas. Las troponinas se van a iniciar entre las 3 a las 4 horas. Ahí está, por ejemplo, la troponina T.
¿ok? Y se va a normalizar entre el séptimo al 10º día. Por ejemplo, la troponina T al día 14 y la troponina I al día 10. ¿No? Entonces esto hay que recordar. Mucho ahí ha sido preguntado en qué momento se inicia la elevación de las troponinas. Puede ser que venga en qué momento se normaliza las troponinas, en qué días. ¿Y cuál es la que se utiliza para reinfarto, doctores? La CPK-MB, ¿no es cierto? Es la que inicia a las 4 o 9 horas, ¿no es cierto? Y se normaliza a las 2, a los 3 días. Yo me acuerdo así, mira, acá tiene 3 sílabas y acá tiene 2. 2, 3 días se va a normalizar este CPK-MB, por eso te sirve para reinfartos, ¿no? Bien. Listo, doctores. ¿Alguna duda? Así corto nada más. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Si no, ahí nos quedamos, doctores. Muchas gracias, doctor. Excelente, estaba muy entendible. Y bueno, chicos, como dice el doctor, si tienen alguna pregunta o duda, pueden escribir por el chat o encender su micro con toda la confianza. Al parecer todo ha estado claro, doctor. ¿Ha estado claro? No me han entendido, una de dos. Bueno. Bueno, chicos, entonces cuídense. Ya, si es que hay alguna otra invitación, estaremos encontrándonos nuevamente. Muchas gracias, Entonces, chicos, doctor. cuídense, Gracias, descansen. doctor. Ya nos vemos. Hasta luego. Hasta Chao. luego, doctor. Gracias. Y bueno, chicos, también agradecerles a todos por su participación.